¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero valor del amor? ¿Y si la persona a tu lado fuera tu mayor riqueza, pero solo te dieras cuenta demasiado tarde? Antonio tenía todo lo que el dinero podía comprar, hasta que lo perdió todo. Pero fue en ese momento cuando descubrió algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Esta es una historia real sobre amor, redención y una segunda oportunidad que pocos tienen. ¿Qué harías si descubrieras que tu matrimonio comenzó con una mentira? ¿Cómo reaccionarías si, después de todo, la persona que amas aún eligiera quedarse a tu lado? La respuesta de Mariana te sorprenderá, y puede incluso cambiar la forma en que ves la vida. Así que quédate hasta el final, porque esta historia tocará tu corazón y te mostrará que, a veces, la verdadera riqueza está donde menos lo esperamos. Si esta historia te emocionó o te hizo reflexionar, estoy seguro de que amarás el contenido que compartimos aquí en el canal. Historias inspiradoras, mensajes que tocan el alma y valiosas lecciones de vida. Así que, si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para hacerlo. Al hacer clic en el botón de suscribirse, no solo apoyas el canal, sino que también te aseguras de recibir más historias como esta. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy. Después de todo, un simple clic puede llevar inspiración y transformación a muchas vidas. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has vivido una situación que cambió por completo tu visión sobre el amor y la vida? Me encantaría leer tu historia. Antonio nació en un pequeño pueblo del interior, donde las calles de tierra roja manchaban los pies de los niños que corrían descalzos. La casa en la que vivía era sencilla, hecha de ladrillo sin revoque y con un techo de zinc que crujía bajo el calor del sol. El viento se filtraba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el aroma del café recién hecho y el pan de ayer, mientras su madre, doña María, comenzaba otro día de lucha para alimentar a la familia. Desde muy pequeño, Antonio se dio cuenta de que su vida era diferente a la que veía en la televisión cuando espiaba a través de los escaparates de las tiendas en el centro del pueblo. Los empresarios de traje elegante, los autos brillantes que deslizaban por las calles asfaltadas de la capital y las enormes casas de los barrios ricos eran un mundo lejano a la realidad que él conocía. Pero en su mente de niño, eso no era solo un sueño inalcanzable, sino una promesa silenciosa que se hacía a sí mismo cada noche antes de dormir: no pasaría toda su vida en la pobreza. Mientras los otros niños de su edad jugaban sin preocupaciones, Antonio observaba todo a su alrededor con ojos atentos. Veía a su madre esforzándose para poner comida en la mesa, veía a su padre llegar agotado después de un largo día en el campo y entendía, sin que nadie se lo dijera, que el dinero era la línea que separaba una vida de dificultades de una vida de comodidad. En la escuela, sus cuadernos estaban llenos de notas sobre historias de grandes empresarios que escuchaba en la radio o leía en periódicos viejos que encontraba. Admiraba a aquellos hombres que comenzaron desde cero y construyeron imperios. En su mente ya se veía como uno de ellos, vistiendo un traje impecable, estrechando la mano de inversionistas y tomando decisiones importantes. Una vez, mientras ayudaba a su madre a vender pasteles en el mercado, vio a un hombre bajar de un auto importado. El brillo del vehículo, los zapatos lustrados y el reloj reluciente en la muñeca de aquel desconocido hipnotizaron a Antonio. Aquel hombre conversó con algunos comerciantes, señaló algunos productos y, con una sonrisa de satisfacción, pagó sin dudar. Algo se encendió dentro del niño. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. «Dicen que es dueño de varias tiendas en la ciudad. Empezó vendiendo frutas aquí en el mercado y ahora es un gran empresario». Esa idea no dejó de dar vueltas en la cabeza de Antonio durante días. Si ese hombre lo había logrado, entonces él también podría. Desde ese momento, decidió que haría todo lo posible para cambiar su realidad. Siendo aún un niño, empezó a juntar monedas vendiendo bolsas en el mercado y lustrando zapatos. Con un pequeño cuaderno en el bolsillo, anotaba cada centavo que ganaba y soñaba con el día en que tendría su propio negocio. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que dentro de él había algo que ninguna pobreza podía arrebatarle: la determinación de triunfar. Antonio siempre supo que el camino al éxito no sería fácil. Desde pequeño, cargaba el peso de las dificultades como si fueran piedras en los bolsillos, pero nunca dejó que eso le impidiera seguir adelante. Trabajó en todo lo que pudo: lustrabotas, ayudante en el mercado, dependiente en una tienda de abarrotes. El dinero era escaso,
pero guardaba cada centavo con la disciplina de quien sabe que algún día marcará la diferencia. Cuando cumplió 18 años, decidió que era momento de dar un paso más grande. Tomó sus ahorros, un puñado de billetes arrugados y monedas contadas con paciencia, y abrió un pequeño negocio de dulces frente a la escuela del barrio. Compraba caramelos y chocolates al por mayor y los vendía a los alumnos a la hora de salida. En los primeros meses, parecía que todo iría bien. A los niños les encantaba, y el dinero empezó a entrar. Pero entonces llegó la primera gran lección de la vida emprendedora. Las dificultades siempre aparecen cuando menos lo esperas. La directora de la escuela prohibió el comercio frente a la puerta. De un momento a otro, Antonio vio cómo su pequeño negocio se desmoronaba. Sin alternativa, intentó vender de puerta en puerta, pero los clientes eran pocos. El inventario se acumuló, los dulces comenzaron a caducar y la pérdida fue inevitable. Desanimado, pensó en rendirse. Pero cada vez que miraba su casa sencilla, a sus padres cansados, a la vida dura que llevaban, sentía una voz dentro de él diciendo: «Esto no puede ser todo. Tiene que haber una manera». Y lo intentó de nuevo. Con lo poco que le quedaba, compró ingredientes baratos y comenzó a hacer coxinas y empanadas para vender en el mercado. Madrugaba para preparar la masa, freía los bocadillos y salía a ofrecerlos a comerciantes y clientes. Así fue durante meses. El dinero era inestable, algunas semanas vendía bien, otras apenas podía pagar los ingredientes. Pero hubo algo que Antonio nunca hizo: rendirse. El tiempo pasó y, después de innumerables intentos fallidos en diferentes áreas, se dio cuenta de algo importante. Necesitaba encontrar una forma de innovar, de hacer algo diferente a lo que todos los demás estaban haciendo. Fue entonces cuando tuvo la idea que cambiaría su vida. Un día, observando el movimiento del mercado, notó que la gente siempre tenía prisa. Muchos querían comer algo rápido, pero sin ensuciarse las manos ni perder tiempo. Entonces tuvo un destello de inspiración. ¿Y si creaba un bocadillo práctico, fácil de llevar y diferente a todo lo que había en el mercado? Antonio pasó noches probando recetas hasta que creó un bocadillo horneado, relleno de una manera especial, que podía comerse sin necesidad de plato ni cubiertos. Compró empaques personalizados y comenzó a promocionar su producto como el bocadillo ideal para quienes siempre estaban apurados. Al principio, nadie creía mucho en la idea. Algunos se reían, otros decían que estaba perdiendo el tiempo. Pero él insistió. Ofreció muestras gratis, hizo promociones, usó todo su carisma para convencer a la gente de probarlo. Y entonces, sucedió. Un día, un gran comerciante de la ciudad probó el bocadillo y quedó encantado. Le gustó tanto que hizo un pedido enorme para vender en su cadena de supermercados. Ese fue un punto de inflexión. De repente, lo que antes era solo un pequeño negocio se convirtió en un éxito. La gente comenzó a buscar los bocadillos de Antonio, los pedidos crecieron y en poco tiempo ya no podía manejar la demanda solo. Con mucho esfuerzo, montó su primera pequeña fábrica. Contrató empleados, invirtió en la producción y vio cómo su idea, que parecía simple, se transformaba en un negocio próspero. El niño que un día vendió caramelos frente a la escuela ahora era dueño de un emprendimiento innovador. Pero sabía que esa era solo la primera etapa de un viaje mucho más grande. Aquí está la continuación de la historia, llena de detalles para mantener al público cautivado. El teléfono sonó insistentemente esa mañana. Antonio, ahora dueño de una pequeña fábrica en constante crecimiento, contestó apresurado, sin imaginar que esa llamada cambiaría su vida. Al otro lado de la línea, un empresario del sector alimenticio quería cerrar un contrato millonario para distribuir sus bocadillos en supermercados de todo el país. Antonio, tu producto tiene potencial. Podemos hacer un gran negocio juntos. Su corazón se aceleró. Ese era el momento que había esperado toda su vida. El niño pobre que un día vendió dulces en el mercado ahora estaba a punto de entrar en el mundo de los grandes empresarios. Se firmó el contrato y los números comenzaron a crecer de una manera que nunca imaginó. Los primeros millones ingresaron a su cuenta antes de que tuviera tiempo de asimilarlo. El dinero, que un día fue escaso, ahora rebosaba. La empresa prosperaba y, con ella, su vida cambió por completo. Antonio quería disfrutar cada segundo. Para alguien que creció contando monedas para comprar un pan,
ver tantos dígitos en su cuenta bancaria era como vivir un sueño. Y se sumergió de lleno en ese nuevo mundo. El lujo llegó rápido. Primero, un coche importado, un modelo reluciente, del tipo que veía en las calles cuando era niño y pensaba que solo las personas muy ricas podían tener. Luego vinieron los relojes caros, los trajes a medida y las cenas en restaurantes sofisticados, donde el camarero lo llamaba por su nombre y el menú no tenía precios. Las fiestas se volvieron frecuentes. Antonio quería celebrar cada logro, como si necesitara demostrarse a sí mismo que finalmente había triunfado. Su nueva casa, una mansión imponente con piscina infinita y una vista impresionante, se llenaba de invitados todas las semanas. Estaba viviendo lo que siempre soñó, o al menos eso creía. Los viajes fueron otro hito de esta nueva etapa. Puso los pies en lugares que, hasta hace poco, solo conocía a través de revistas. París, Dubái, Nueva York. El mundo, que antes parecía tan lejano, ahora estaba al alcance de un clic. Se hospedaba en los mejores hoteles, compraba la ropa más cara y se aseguraba de registrar cada momento en las redes sociales. Antonio se sentía en la cima del mundo. Pero lo que no sabía era que, detrás de todo ese brillo, algo dentro de él comenzaba a perderse. La misma ambición que lo sacó de la pobreza ahora lo empujaba por un camino peligroso. El tiempo pasó y, con cada cifra que aumentaba en su cuenta bancaria, algo dentro de Antonio empezó a cambiar. La humildad que una vez fue su sello distintivo ahora daba paso a un orgullo creciente. Ya no era el chico sencillo de la periferia. Ahora era un empresario exitoso, rodeado de personas que lo adulaban y lo trataban como si fuera intocable. Al principio, todavía se veía a sí mismo como alguien que había triunfado por mérito propio. Pero, con el tiempo, comenzó a creer que su fortuna era una señal de que era mejor que los demás. Las miradas de desprecio comenzaron a surgir. Cuando pasaba por barrios más humildes, donde alguna vez vivió, sentía incomodidad. Veía a las personas luchando para pagar las cuentas y pensaba para sí mismo: si yo lo logré, cualquiera puede. Simplemente no lo intentan lo suficiente. No se daba cuenta de que su camino había estado marcado por oportunidades que muchos nunca tendrían. Ya no veía las dificultades reales de las personas. Para él, todo se reducía a esfuerzo y ambición. Quien no llegaba lejos, simplemente no era digno. Las relaciones también cambiaron. Antes, Antonio valoraba la sinceridad. Ahora, solo quería estar cerca de quienes pudieran agregar aún más estatus a su vida. Sus amigos de la infancia, que un día fueron como hermanos en la batalla, empezaron a quedar de lado. Siempre que lo llamaban, la excusa era la misma: estoy ocupado, hermano. Lo agendamos para otro día. Pero ese otro día nunca llegaba. Con las mujeres, se sentía invencible. Para él, el dinero y el poder lo habían vuelto irresistible. Creía que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Y, la mayoría de las veces, lo lograba. Pero no era por amor, ni siquiera por admiración genuina. Era por el brillo de la fortuna, por el estilo de vida lujoso que exhibía sin pudor. Las cenas románticas tenían un solo propósito: impresionar. Los regalos costosos, los viajes inesperados, todo era parte de un juego. Quería probarse a sí mismo y al mundo que lo tenía todo y que podía hacerlo todo. Pero, en el fondo, había un vacío. Solo que no quería admitirlo. Las sonrisas eran falsas, los abrazos fríos y las risas parecían ensayadas. Pero mientras su ego se alimentara, no le preocupaba. Antonio se veía como un rey. Pero lo que no sabía era que su castillo de ilusiones estaba a punto de desmoronarse. La música alta llenaba cada rincón de la lujosa casa de Antonio. La fiesta estaba en su punto máximo, repleta de personas elegantes, risas exageradas y copas siempre llenas. Ya estaba acostumbrado a ese escenario. Era otra noche de ostentación, donde cada invitado intentaba demostrar que tenía más dinero, más influencia, más poder. En medio de un grupo de amigos, entre sorbos de whisky caro, la conversación tomó un giro inesperado. Antonio, siempre dices que puedes conquistar a cualquier mujer, dijo Gustavo, uno de sus amigos más cercanos, con un tono desafiante. Antonio sonrió con confianza y se recostó en el sofá de cuero. ¿Y puedo? ¿Alguna duda? El grupo rió,
Pero Gustavo continuó. Entonces quiero verte probarlo. Pero tiene que ser un verdadero desafío. Nada de modelos o influencers. Nosotros elegimos a la mujer y tienes que conquistarla. Antonio arqueó una ceja, interesado. Le encantaban los desafíos, sobre todo cuando se trataba del juego de la seducción. Hecho. ¿Quién es la elegida? Gustavo miró a su alrededor y señaló discretamente a una mujer al otro lado de la sala. Era Julia. No era como las mujeres que generalmente circulaban en ese ambiente. Con algo de sobrepeso, vestía un vestido sencillo y estaba sentada sola, observando la fiesta sin mezclarse demasiado. Julia no parecía preocuparse por no ser el centro de atención. Sonreía para sí misma mientras revisaba su celular, ajena al cruel juego que estaba por comenzar. Sedúcela. Conquístala. Y no solo eso, Gustavo hizo una pausa dramática, mirando a los demás antes de continuar. Quiero verte casarte con ella. Las risas fueron instantáneas. Parecía un absurdo. Antonio miró a su amigo por un momento y luego fijó la vista en Julia. Su ego habló más fuerte. ¿Eso es todo? Demasiado fácil. ¿Entonces tenemos un trato? Desafió Gustavo, extendiendo la mano. Antonio la estrechó, sellando la apuesta. Pensaba que sería solo un juego más, un pasatiempo para alimentar su vanidad. Lo que no sabía era que esa apuesta cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Antonio se acercó a ella con una sonrisa ensayada. Ya había usado ese mismo encanto con decenas de mujeres antes. Para él, era solo un juego más. «Hola, ¿puedo sentarme?», preguntó, tomando una copa de vino de la mesa cercana. Mariana levantó la vista del celular, sorprendida. No esperaba que un hombre como él, bien vestido, con un reloj reluciente en la muñeca y una postura confiada, se interesara en hablar con ella. «Claro», respondió, un poco desconfiada. Antonio se acomodó a su lado, fingiendo interés en el ambiente antes de centrar su atención en ella. «No te había visto antes en fiestas como esta. ¿Te gustan este tipo de eventos?». Ella sonrió tímidamente y se pasó una mano por el cabello de manera despreocupada. «En realidad, no. No soy mucho de este mundo. Vine porque mi amiga insistió». Antonio notó algo diferente en ella. Mariana no intentaba impresionarlo. No usaba un encanto exagerado, no presumía de nada. Era natural. Y él no estaba acostumbrado a eso. «¿Y qué te gusta hacer entonces?», preguntó, intentando mantener la conversación. «Ah, cosas simples. Leer un buen libro, cocinar algo especial un sábado por la noche, caminar sin prisa», se rió. «¿Te parece aburrido?». Antonio negó con la cabeza. «No, para nada. Me parece interesante». Y era verdad. Esperaba una conversación superficial, pero Mariana hablaba con una calma y sinceridad que lo desarmaban. Los minutos pasaron rápido. Cuando Antonio se dio cuenta, ya estaba inmerso en la conversación, escuchando a Mariana hablar sobre su infancia, su familia y su pasión por enseñar. Era maestra. Pasaba los días enseñando a niños de familias humildes, creyendo que la educación podía cambiar sus vidas. A veces, todo lo que un niño necesita es alguien que crea en él, dijo Mariana, con un brillo en los ojos. Antonio se quedó en silencio por un momento. Nunca había pensado en la vida de esa manera. Desde pequeño, su único objetivo había sido subir en la vida, ser alguien poderoso, rico. Nunca se detuvo a pensar en ayudar a los demás. Pero entonces recordó el verdadero motivo por el que estaba ahí. La apuesta. Tenía que conquistarla. Tenía que hacer que se enamorara de él. Y lo peor era que estaba funcionando, pero de una manera que no esperaba. Mariana comenzó a tocar algo dentro de él que ni siquiera sabía que existía. Ella se estaba enamorando de verdad. Pero, ¿y él? ¿Seguía jugando? ¿O ya se había perdido en su propio juego? La boda ocurrió de manera sencilla, sin el glamour de las lujosas fiestas a las que Antonio estaba acostumbrado. Mariana nunca quiso nada extravagante. Decía que la felicidad no estaba en el tamaño de la ceremonia, sino en la verdad del compromiso entre dos personas. Antonio,
Por otro lado, solo estaba cumpliendo el acuerdo que había hecho aquella noche con sus amigos. La apuesta había sido clara: seducir a Mariana, llevarla al altar y demostrar que podía conquistar a cualquier mujer. Y lo logró. Vestido con un traje impecable, Antonio sonrió para las fotos, tomó las manos de Mariana y repitió los votos que debían representar amor y fidelidad. En el fondo, sabía que no sentía lo que decía. Pero Mariana, con los ojos brillantes y una sonrisa sincera, creía en cada palabra. Los primeros meses fueron un verdadero desafío para Antonio. Para él, el matrimonio era una jaula dorada. Mariana se levantaba temprano para prepararle el café, le dejaba notas cariñosas en la nevera, hacía todo lo posible por esperarlo para cenar, aunque él llegara tarde. Ella se preocupaba. Pero Antonio no le veía sentido a nada de eso. Para él, Mariana solo era el precio de un juego. Una apuesta ganada. Seguía saliendo con sus amigos, asistiendo a fiestas, gastando dinero en autos nuevos y viajes. Llegaba tarde a casa y, muchas veces, ni siquiera volvía. Y aún así, Mariana permanecía allí, firme, paciente, creyendo que el hombre del que se enamoró aún podía cambiar. Fue solo con el tiempo que Antonio comenzó a notar algo extraño. A pesar de estar rodeado de lujos, a pesar de tener dinero para hacer lo que quisiera, sentía que algo estaba mal. Las conversaciones vacías con sus amigos ya no tenían gracia, las fiestas empezaban a parecer repetitivas y las sonrisas de las mujeres que se le acercaban eran siempre las mismas, falsas, movidas por interés. Mariana, en cambio, era diferente. No le importaba su dinero. Nunca pidió regalos caros, nunca quiso frecuentar los lugares de moda. Ella era feliz con cosas simples: un paseo por el parque, una cena casera, una tarde leyendo un libro a su lado en el sofá. Y Antonio comenzó a notar algo que nunca había percibido antes. Ella era la única persona a su alrededor que realmente se preocupaba por él, no por su cuenta bancaria. Una noche, llegó a casa y encontró a Mariana dormida en el sofá, abrazada a un libro. A su lado, sobre la mesita, había un plato con la comida que había preparado para él, ya fría. Había esperado. Otra vez. Se quedó allí, de pie, mirándola, sintiendo un nudo extraño en el pecho. Algo que nunca había sentido antes. Por primera vez, se preguntó, ¿y si había cometido un error? ¿Y si Mariana era lo mejor que le había pasado en la vida, y él simplemente no se había dado cuenta? Los días pasaron, y Antonio comenzó a notar algo que nunca antes había visto. Mariana era diferente. No le importaba lo que él tenía, sino quién era él realmente. Aún sin saber sobre la cruel apuesta que dio inicio a ese matrimonio, lo trataba con un amor sincero, puro e inquebrantable. No era como las mujeres que él conocía, que se impresionaban con sus autos, su ropa cara o sus cenas en restaurantes lujosos. Mariana veía más allá de todo eso. Cuando llegaba tarde y malhumorado, Mariana lo recibía con una sonrisa. Cuando se mostraba frío y distante, ella lo envolvía con paciencia. «Pareces cansado», dijo una noche, mientras él dejaba el saco sobre el sofá. Antonio soltó un largo suspiro, sin saber exactamente por qué. «Solo un día difícil», respondió, sin dar muchos detalles. Mariana no insistió. Solo se acercó y dejó una taza de té caliente sobre la mesa, junto a él. «Te hará bien», dijo suavemente. Él se quedó mirando la taza por unos instantes, confundido. Nadie nunca se había preocupado por él de esa forma. Todos a su alrededor siempre querían algo: estatus, dinero, favores. Pero Mariana solo quería que él estuviera bien. Con el tiempo, Antonio comenzó a notar pequeños detalles. En los días fríos, Mariana siempre dejaba una manta doblada al lado del sofá para él. Cuando salía apurado por la mañana, ella ponía un bocadillo en su maletín sin decir nada. Si él estaba estresado, ella simplemente se sentaba a su lado, sin hacer preguntas, ofreciéndole su presencia como un refugio seguro. Y eso empezó a afectarlo. Una noche, Antonio despertó sobresaltado. Una pesadilla. Su corazón latía acelerado y el sudor frío corría por su frente. Antes de que pudiera entender lo que sentía, Mariana, que dormía a su lado, se giró lentamente y, aún somnolienta, tocó su mano. «Está todo bien», murmuró. «Estoy aquí».
Fue un gesto simple, pequeño. Pero en ese instante, algo dentro de Antonio se rompió. Él se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, alguien estaba allí por él. No por dinero, no por estatus, no por una apuesta. Por él. Y eso lo asustó. Porque, en el fondo, sabía que no merecía nada de eso. Pero también sabía que, quizá por primera vez, estaba comenzando a ver lo que realmente importaba. El reloj marcaba casi la medianoche, pero Antonio seguía sentado en su oficina, mirando la pantalla de la computadora con la mirada vacía. Las noticias no eran buenas. En realidad, eran peores de lo que podría haber imaginado. El mercado se había vuelto en su contra. La empresa, que durante años parecía inquebrantable, ahora se hundía en deudas. Las inversiones que parecían seguras se evaporaron de un momento a otro. La crisis golpeó con fuerza. Al principio, se negó a creerlo. Llamó a sus contactos, activó a sus abogados, intentó renegociar contratos. Pero todo parecía un gran castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y se derrumbó. Los autos lujosos fueron vendidos. La imponente casa, donde organizaba grandiosas fiestas, tuvo que ser entregada al banco. De un día para otro, Antonio se dio cuenta de que el dinero, que en su momento le trajo tantas amistades, ahora era la razón de su abandono. Los amigos desaparecieron. El teléfono, que antes sonaba todo el día con invitaciones a eventos y viajes, ahora permanecía en silencio. Cuando intentaba llamar a alguien para pedir ayuda, siempre había una excusa. «Hermano, estoy un poco ocupado ahora, pero luego hablamos». «Antonio, me encantaría ayudar, pero el momento no es fácil para nadie». Y entonces vino lo peor. Él, que un día se sintió poderoso, deseado, envidiado, ahora estaba solo. El peso de la soledad apretaba su pecho como una cadena invisible. Antes, bastaba con un chasquido de dedos para estar rodeado de gente riendo, elogiándolo, adulándolo. Ahora, cuando más lo necesitaba, nadie estaba allí. Excepto una persona. Mariana. Ella permaneció a su lado sin dudarlo. Mientras él se hundía en la frustración y la ira, mientras rompía cosas por la casa y gritaba que el mundo era injusto, ella simplemente se quedó. Una noche, después de otra llamada en la que un amigo le dio una excusa para no ayudarlo, Antonio lanzó el celular contra la pared, respirando con dificultad. Mariana, que observaba todo en silencio, recogió calmadamente los pedazos del suelo y los dejó a un lado. Luego, se acercó y dijo con voz serena: «Ahora sabes quién realmente está contigo». Antonio la miró, con los ojos cansados, llenos de un dolor que ni siquiera sabía cómo describir. «¿Y de qué sirve?», murmuró. «¿De qué sirve si todo lo que construí se vino abajo?». Mariana suspiró, se sentó a su lado y tomó su mano. «Si construimos sobre cimientos equivocados, perdemos. Pero cuando construimos con el corazón, nada puede derribarnos de verdad». Antonio quería creer en esas palabras, pero en ese momento todo lo que sentía era el peso abrumador del fracaso. Lo que no sabía era que esa ruina sería el inicio de su verdadera transformación. Las mañanas ya no comenzaban con el aroma del café recién hecho traído por empleados, ni con el sol reflejándose en los ventanales de una mansión lujosa. Ahora, el despertador sonaba temprano, y Antonio despertaba en un apartamento pequeño, sencillo, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. El silencio era distinto, no el silencio vacío de una casa enorme sin nadie, sino un silencio acogedor, interrumpido solo por el sonido del agua hirviendo en la tetera y el ruido de Mariana preparándose para salir. Ahora ella era la única responsable del sustento del hogar. Con la ruina financiera, Antonio se quedó sin opciones. Ninguna empresa quería contratarlo. Ningún amigo de negocios quiso tenderle la mano. Pero Mariana nunca dudó. Todos los días, se levantaba antes de que saliera el sol, se ponía su mejor ropa y salía a trabajar. Su empleo no era glamoroso, no implicaba grandes reuniones ni cenas sofisticadas. Pero era honesto. Y era suficiente para mantenerlos a ambos de pie. Al principio, Antonio sentía vergüenza. Él, que había tenido tanto dinero, ahora dependía de su esposa para pagar las cuentas. No era eso lo que había imaginado para su vida. Se encerraba en la habitación, atormentado por la humillación,
sumergido en pensamientos de arrepentimiento y rabia. Pero Mariana nunca se quejó. Nunca lo acusó. Nunca le echó en cara lo que estaba haciendo por él. Al contrario. Cada noche, al regresar del trabajo, cansada, ella sonreía. A pesar del agotamiento, preparaba algo para que comieran juntos y se aseguraba de sentarse a su lado, escuchando sus desahogos, sus frustraciones. «No eres un fracaso, Antonio», decía ella, tomando su mano. «Lo que perdiste fue dinero. Pero la vida es mucho más que eso». Al principio, él no lo creía. ¿Cómo podría? Había visto al mundo entero darle la espalda. Pero Mariana estaba allí. Todos los días. Hubo una noche en que perdió el control. «¿Por qué sigues aquí?», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «No soy nadie. No tengo nada para darte». Mariana lo miró, con los ojos llenos de ternura. «Nunca me diste cosas, Antonio. Me diste momentos. Me diste risas. Me diste compañía. Me casé contigo, no con tu cuenta bancaria». Antonio no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Algo que el dinero no podía comprar. Sintió amor. Esa noche, mientras Mariana dormía a su lado, él permaneció despierto, mirando el techo, reflexionando sobre todo. Y, por primera vez desde su caída, se dio cuenta de que aún tenía algo valioso. Todavía tenía a la única persona que nunca lo abandonó. Y era hora de devolverle todo lo que había recibido. Las palabras ardían dentro de él. El peso de la culpa crecía cada día, ahogándolo, robándole el sueño, impidiéndole mirar a los ojos a la única persona que nunca lo dejó solo. Antonio sabía que debía contar la verdad. Pero ¿cómo decirle a alguien que todo comenzó con una mentira? Esa noche, Mariana llegó del trabajo exhausta, pero como siempre, le sonrió. Se sentó a su lado en el pequeño sofá y apoyó la cabeza en su hombro. Antonio sintió el aroma suave de su cabello, el calor de su cuerpo. Aquello dolía. No merecía ese amor. Su corazón latía acelerado, sus manos sudaban. Ya no podía ocultarlo más. «Mariana, necesito contarte algo». Ella levantó la cabeza y lo miró con dulzura. «¿Qué pasa, mi amor?». Esa palabra, mi amor, casi lo hizo desistir. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Respiró hondo, desvió la mirada y comenzó. «Cuando te conocí, no fui sincero». Su voz tembló. «No me acerqué a ti porque me gustara quién eras. Yo lo hice por una apuesta». Mariana frunció el ceño, sin entender. «¿Una apuesta?». Antonio tragó saliva. «Mis amigos me desafiaron. Dijeron que nunca podría conquistar a una mujer, diferente a los estándares a los que estaba acostumbrado. Dijeron que no tendría el valor de casarme con alguien como tú, y acepté». El silencio que siguió fue insoportable. Mariana se quedó inmóvil, sin pestañear. Antonio sintió su pecho apretarse. Quería que ella gritara, que lo insultara, que le arrojara algo. Cualquier cosa sería mejor que aquella mirada vacía. Entonces, Mariana finalmente murmuró, con la voz quebrada. «¿Yo fui un juego para ti?». Antonio cerró los ojos, sintiendo las lágrimas subir. «Al principio, sí». Forzó las palabras, sintiéndose un monstruo. «Pero después todo cambió. Tú lo cambiaste todo». Ella se levantó lentamente del sofá, como si necesitara espacio para respirar. Antonio vio sus ojos llenarse de lágrimas y sintió un dolor que jamás imaginó sentir. «Mariana, perdóname. Fui un idiota. Estaba vacío. Estaba ciego. Pero tú me enseñaste lo que es el amor de verdad. Ya no soy ese hombre. Te amo». Ella desvió la mirada, mordiendo su labio para contener el llanto. Antonio sintió que estaba a punto de perderla. «Di algo», suplicó. Mariana guardó silencio por un largo rato. Luego, respiró hondo y dijo algo que él nunca esperó escuchar. «Ya lo sabía». Antonio abrió los ojos de par en par, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Cómo que lo sabías?». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Al principio, sospechaba.
Eras tan diferente a mí, tan fuera de mi realidad. No entendía por qué tú, un hombre acostumbrado al lujo y a la belleza superficial, estabas conmigo. Pero con el tiempo, vi que estabas cambiando. Lo vi en tus ojos. Y elegí creer que aquel hombre que entró en la apuesta ya no existía más. Antonio se derrumbó. Las lágrimas rodaron por su rostro. ¿Y tú? ¿Tú te quedaste aún así? Mariana sonrió levemente, pero sus ojos seguían tristes. El amor no se trata de quién fue alguien en el pasado. Se trata de en quién esa persona se convierte en el presente. Él cayó de rodillas ante ella, sosteniendo sus manos, llorando como nunca antes lo había hecho. No te merezco. Mariana secó una lágrima que corría por su rostro y susurró. Entonces demuéstrame que sí lo mereces. En ese momento, Antonio supo que había recibido algo que no podía desperdiciar, una segunda oportunidad. Y esta vez, la haría valer. El silencio en la sala era pesado, casi asfixiante. Antonio seguía de rodillas ante Mariana, sujetando sus manos con fuerza, como si temiera que, al soltarlas, ella desapareciera para siempre. Su corazón latía desbocado y las lágrimas seguían rodando por su rostro, pero ahora no eran sólo de culpa. Eran una mezcla de alivio y desesperación. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Mariana respiró hondo, intentando contener el llanto, pero sus ojos estaban rojos y su voz temblorosa. Antonio, cuando me pediste matrimonio, sentí que algo no estaba bien. No era tonta. Sabía que no me amabas, al menos, no al principio. Las palabras de ella lo golpearon como una daga. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo subestimar a esa mujer? Pero elegí quedarme, continuó Mariana, su voz cargada de emoción. Porque vi algo en ti, algo que tal vez ni tú mismo veías. Vi a un hombre que necesitaba ser amado de verdad, no por lo que tenía, sino por lo que podía llegar a ser. Antonio bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Durante años, había vivido rodeado de personas que solo estaban a su lado por interés. Mujeres que lo deseaban por su dinero. Amigos que lo admiraban por sus fiestas, sus autos, su influencia. Pero Mariana, ella fue la única que lo vio más allá de la superficie. Mariana, su voz salió débil, quebrada. Fui un canalla. Te lastimé sin darme cuenta. No te merezco. Ella soltó una risa temblorosa, cargada de dolor y ternura al mismo tiempo. No, Antonio. Lo que hiciste estuvo mal, sí. Pero, lo que realmente me importa no es el hombre que fuiste. Es el hombre que quieres ser ahora. Los ojos de Antonio volvieron a llenarse de lágrimas. No esperaba perdón. Esperaba gritos, desprecio, rabia. Cualquier cosa menos eso. ¿Aún crees en mí, después de todo? Mariana asintió lentamente. Sí, creo. Pero no porque sea ingenua. Creo porque vi cómo cambiaste, porque vi cómo sufriste cuando lo perdiste todo y, aun así, nunca me trataste como una carga. Porque lo vi en tu mirada, en los pequeños gestos, que aprendiste a amar de verdad. Antonio tragó saliva. Eso lo destrozaba por dentro y al mismo tiempo lo reconstruía. Sintió algo diferente en el pecho, algo que nunca había sentido antes, un deseo incontrolable de ser un hombre digno de ese amor. Sostuvo las manos de Mariana con aún más fuerza, como si estuviera sellando un compromiso silencioso. Quiero ser mejor, Mariana. No porque lo haya perdido todo. No porque esté arrepentido. Sino porque finalmente entendí lo que es el amor, y nunca más quiero lastimarte. Mariana sonrió entre lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió que tenía algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo, una segunda oportunidad. Y esta vez no la desperdiciaría. Los días que siguieron a aquella conversación fueron diferentes a todo lo que Antonio había vivido. Por primera vez, despertaba cada mañana con un propósito que iba más allá del dinero, más allá del estatus. Quería ser digno del amor que Mariana le había dado, quería retribuir cada gesto de paciencia, cada momento de comprensión que ella le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Reconstruir su vida financiera no sería fácil. El mercado estaba inestable, su reputación había sido manchada por la bancarrota, y aquellos que antes lo adulaban ahora ni siquiera atendían sus llamadas.
Descubrió de la peor manera posible que la riqueza no significaba amistad y que el estatus no significaba respeto. Sin embargo, había algo que aún poseía, la fe inquebrantable de Mariana en él. Ella no permitió que se entregara al desánimo. Con palabras firmes y una mirada llena de convicción, le recordaba todos los días que el fracaso no era el final, sino un nuevo comienzo. Eres mucho más que el dinero que tenías, Antonio. Tu talento, tu inteligencia y tu capacidad de reinventarte siguen ahí, dentro de ti. Úsalos, pero ahora de una manera diferente. Por primera vez, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Antes, todo giraba en torno a la ganancia inmediata, el lujo, la ostentación. Ahora, quería construir algo con propósito, algo que no solo le trajera dinero, sino que tuviera un valor real. Inspirado por el apoyo de su esposa, Antonio decidió empezar desde cero, esta vez sin atajos, sin arrogancia, sin pisotear a nadie. Volvió a estudiar el mercado, hizo contactos honestos y humildes, y poco a poco encontró un nuevo camino. Creó un negocio basado en la transparencia y el compromiso con las personas, no solo en las ganancias. Su nombre, antes asociado con la soberbia, ahora comenzaba a ser sinónimo de confianza. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Hubo tropiezos, incertidumbres y días difíciles. Pero Mariana siempre estuvo allí, a su lado, recordándole que ahora caminaba en la dirección correcta. Cuando finalmente sus negocios comenzaron a prosperar nuevamente, Antonio se dio cuenta de que la sensación de victoria era diferente. Antes, ganar dinero le daba una falsa sensación de poder. Ahora, cada logro le brindaba un verdadero sentimiento de realización. Y al mirar a Mariana, que seguía allí, con esa misma sonrisa que lo hizo enamorarse de verdad, entendió lo que realmente importaba. El verdadero tesoro no estaba en cofres, cuentas bancarias o bienes de lujo. Estaba en la mujer que nunca lo abandonó, en el amor que sobrevivió al dolor, y en la segunda oportunidad que la vida le dio para ser un hombre mejor. Los días de gloria volvieron para Antonio, pero de una manera completamente diferente. Antes, creía que el éxito era sinónimo de dinero, que la felicidad era poder comprar cualquier cosa sin mirar el precio, que el respeto se medía por las personas que lo rodeaban en tiempos de abundancia. Ahora, lo veía todo con otros ojos. El verdadero tesoro no estaba en el saldo bancario, en los bienes o en la admiración superficial de quienes solo querían estar cerca de él por interés. Estaba en algo mucho más profundo, más raro, y que siempre había estado allí, justo a su lado, Mariana. Fue una noche simple, sin lujos, sin grandes eventos. Mariana preparaba la cena, tarareando suavemente una canción cualquiera. El aroma del arroz recién hecho se mezclaba con el del guiso que hervía en la estufa. Antonio se quedó allí, parado en el umbral de la puerta de la cocina, simplemente observando. Por primera vez, vio a Mariana de una manera diferente. No como la mujer con la que se casó por obligación, ni como la esposa que soportó sus peores días sin quejarse, sino como la persona más valiosa que había tenido en su vida. Ella no notó su presencia de inmediato. Solo cuando se giró para tomar un plato, encontró la mirada fija de Antonio sobre ella. «¿Qué pasa?», preguntó, riendo. «¿Tienes hambre? Ya casi termino». Él caminó hacia ella, despacio. Sus manos tocaron las de ella con delicadeza. «No», negó con la cabeza, su voz ronca, llena de emoción. «Solo estoy mirando a la mujer más increíble que he conocido». Mariana frunció el ceño, sorprendida. Antonio nunca fue de grandes declaraciones. Pero, en ese instante, vio algo diferente en él. Algo profundo, sincero. Pasé tantos años persiguiendo una felicidad falsa, sin darme cuenta de que la verdadera estaba justo aquí, todo el tiempo. Apretó sus manos con más fuerza. «Fuiste la única persona que nunca me abandonó. La única que me amó sin pedir nada a cambio». Los ojos de Mariana brillaron. «Te amo, Antonio. Siempre te he amado. Incluso cuando no me veías, incluso cuando pensabas que no notaba tu dolor. Siempre estuve aquí, esperando el día en que entendieras lo que realmente importa». Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, lloró sin vergüenza, sin miedo. Lloró porque se dio cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado, de cuán ciego había sido. Y allí,
En aquella cocina sencilla, bajo la luz tenue de la lámpara y con el aroma de la comida casera alrededor, Antonio descubrió el verdadero significado del amor. No era un sentimiento basado en la posesión, en el deseo o en lo que alguien podía ofrecer. Era la decisión de estar al lado del otro, incluso cuando todo se derrumba, incluso cuando no hay garantías. Esa noche, sostuvo a Mariana en sus brazos como si nunca más fuera a soltarla. Porque, en el fondo, sabía que ella era lo único en la vida que nunca podría perder otra vez. Y, finalmente, Antonio aprendió a amar de verdad. Antonio pasó noches en vela pensando en cómo podía demostrarle a Mariana todo lo que sentía. Las palabras parecían insuficientes. Los regalos, inútiles. El tiempo no volvía atrás, y jamás podría borrar los errores del pasado, pero podía hacer algo más grande, mostrarle a ella y al mundo que el amor verdadero no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de ofrecer de corazón. Lo planeó todo con cuidado. No quería algo extravagante, pues sabía que eso no era importante para ella. Mariana nunca se preocupó por el lujo. Lo que realmente le importaba eran los gestos sinceros. Y eso era lo que él quería darle aquella noche. Al final de la tarde, la llevó a un pequeño salón que había alquilado. Mariana estaba confundida, sin entender el motivo de tanta sorpresa. Pero, al abrir la puerta, fue invadida por la emoción. El lugar estaba lleno de personas que habían sido parte de su historia. Vecinos, amigos verdaderos, personas que los ayudaron en los momentos más difíciles. En el centro del salón, un pequeño escenario. Antonio subió, tomó el micrófono con las manos temblorosas y respiró hondo. Nunca había estado tan nervioso en toda su vida. Pero al mirar a Mariana, supo que debía decirlo todo. Durante mucho tiempo, fui un hombre perdido. Creí que la felicidad era tener dinero, estatus, amigos influyentes. Pero cuando todo se vino abajo, me di cuenta de que nada de eso importaba. Lo que realmente vale en la vida es quien permanece a tu lado cuando ya no tienes nada que ofrecer. Hizo una pausa, tragándose la emoción. Mariana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Tuve a mi lado a la mujer más increíble de este mundo. Una mujer que me amó cuando no lo merecía, que creyó en mí cuando ni siquiera yo creía. Mariana, fuiste mi luz en los días más oscuros, mi fuerza cuando solo quería rendirme. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Hoy, frente a todos, quiero decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Te amo, Mariana. No solo porque fuiste mi salvación, sino porque eres la mejor parte de mí. El salón quedó en silencio por un instante, hasta que un murmullo emocionado se esparció. Mariana, sin poder contener el llanto, subió al escenario y abrazó a Antonio con fuerza. Él la sostuvo como si nunca más fuera a soltarla. Los aplausos llenaron el ambiente, pero, para ellos, nada más existía aparte de aquel abrazo. En ese momento, todo lo que habían vivido, los dolores, las caídas, las luchas, tuvo sentido. Antonio finalmente comprendió que el mayor tesoro de la vida no está en las cosas que se pueden comprar, sino en el amor que se construye, en la lealtad que se cultiva y en las personas que, a pesar de todo, eligen quedarse. Y, en ese instante, supo que, por primera vez, era verdaderamente rico.